Hola a todos, mi nombre es Gabriela Rodríguez y bienvenidos a este video en el que aprenderán todo lo relacionado al papel del profesor de español como lengua extranjera o más conocido como ELE. Aquí veremos las diferencias entre los profesores noveles y expertos, los diferentes modelos de profesores que existen, las competencias que deben desarrollar un profesor de ELE e incluso qué podemos entender sobre lo que abarca ser un profesor de ELE competente. Empecemos hablando sobre los profesores noveles y expertos. El profesor novel es el mismo profesor principiante. Farrell, en su libro The Cambridge Guide to Second Language Teacher Education, explica que este docente es el que ha completado su programa de formación y acaba de comenzar la enseñanza en una institución. Muchos docentes viven este choque de realidad o de transición, en donde se da un distanciamiento entre lo que el docente recién graduado imaginaba que iban a ser las cosas con lo que realmente está viviendo. El docente, se da cuenta que en el contexto que ahora está, tiene restricciones y esto hace que abandone las prácticas que le habían enseñado, intentando así ahora realizar otras fórmulas más pragmáticas que sean aceptadas en ese ámbito profesional. En el caso del profesor experto, este es el docente con mucha experiencia, que lleva varios años de práctica. Este ya es mucho más efectivo en la preparación y planificación de sus clases, tiene la capacidad de improvisar en el aula, reconoce e interpreta los patrones de conducta de los alumnos, entre otras cosas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ser experto en la enseñanza y aprendizaje de lenguas no es un estado que se alcanza, sino es un proceso continuo. Bullock y Baughman dicen que los profesores expertos continúan renovando su saber mediante la interacción entre el conocimiento teórico y su saber práctico personal. Entonces, como vemos, es una actividad continua de mejora. Pero entonces, ¿cuáles son en sí las diferencias entre el profesor novel y el experto? Sinteticemos tres de estas. Una de ellas es que el profesor novel, como no tiene experiencia y no domina los movimientos elementales de la profesión, hace que éste invierta muchas energías y tiempo y concentración en su actuación y en la acción como tal de enseñar, el cómo se desempeña frente a los alumnos, mientras que el docente experto se centra más en los resultados de su enseñanza y en la mejora de ese aprendizaje, se fija más en la esencia, en buscar maneras para que los estudiantes entiendan cada vez mejor. Otra es que los docentes expertos al planificar sus clases lo hacen con más facilidad y siempre tienen en cuenta a sus alumnos, mientras que el docente novel, como aún no tiene claridad del currículo ni de los objetivos, se demora más en planificar las clases o no las gestiona de manera muy adecuada, ya que como dijimos anteriormente, se está preocupando más en cómo los alumnos lo van a ver. Y por último, una diferencia más es que los docentes noveles son poco flexibles y no dan respuestas a las necesidades de los alumnos, mientras que el docente experto ya tiene la capacidad de adaptarse a cualquier respuesta que los alumnos den y a cualquier problema que se le presente en el aula, gestionando así de forma clara y tranquila la situación. Bueno, hablando ya de los modelos de profesores, encontramos dos paradigmas bases. El técnico positivista, el cual en el manual del profesor de ELE dice que en este paradigma el docente cuenta con un conocimiento técnico que no va más allá de su trabajo en el aula y que está preestablecido a priori. Y el paradigma crítico reflexivo, en el cual el docente asume que no hay estandarizaciones posibles en los contextos o en los individuos, ya que sabe que estos son únicos y peculiares, y por esta razón piensa que no existe un único método aplicable a todas las situaciones, desarrollando así el docente entonces una participación activa y una crítica profesional constructiva. Teniendo en cuenta esto, podemos hablar de tres modelos de profesores: el eficaz, el investigador de su práctica profesional y el profesor como practicante reflexivo. El profesor eficaz está relacionado con el paradigma técnico positivista y este piensa que se pueden describir todas las posibles situaciones que se dan en la práctica y por eso se esfuerza por adquirir todos los conocimientos técnicos especializados y unas habilidades específicas para la resolución de problemas concretos. Sin embargo, la realidad es que las situaciones diarias en el aula son muy diversas y se necesita dominar unas habilidades de pensamiento divergentes, que Sestero y Penedes
definen como la capacidad para adaptar un conocimiento de base a una situación práctica que es única e imprescindible. Por otro lado, el profesor investigador de su práctica profesional es el que con una actitud crítica identifica los problemas, los interpreta, explica lo que ocurre y pone en evidencia las dificultades de la práctica. Esta cultura profesional es más autónoma y vinculada al agente de cambio. Sin embargo, este tipo de docentes tienen algunas dificultades, como la falta de formación investigadora del profesor para llevar a cabo el proceso y la escasa disponibilidad de tiempo. Por último, está el profesor como practicante reflexivo, el docente ideal, el cual está relacionado con el paradigma crítico reflexivo. La definición que da Cestero y Penedes es que este docente está constantemente aprendiendo en el aula a través de la práctica reflexiva, observando y revisando críticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje durante toda su vida profesional. Este realmente es un ciclo sin fin, que requiere que el docente tenga algunas características: una mente abierta, una actitud de responsabilidad y honestidad. Decimos que este es el profesor ideal, ya que este genera un nivel alto de satisfacción en el trabajo, a lo que es una forma de ser, una forma de estar en la profesión, independientemente si se es un Nobel o un experto. Ok, dejando atrás el tema de los modelos de profesores, entremos al tema de las competencias de los profesores de élite. Pero primero definamos qué es una competencia. Según Cano, en su libro de Cómo mejorar las competencias de los docentes, de manera amplia dice que las competencias son un conjunto de saberes aplicados de forma contextualizada. Partiendo de esto, el autor Perrenoud agrega que una competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos, saberes, capacidades, esquemas de percepción, de evaluación y razonamiento. Esto quiere decir que lo ideal no es que tengamos competencias, sino que seamos competentes. Y esto es un proceso en el que vamos poco a poco desarrollando y mejorando. Por eso veamos ahora en sí cuáles son las competencias del profesor de élite. Según el Instituto de Cervantes, con su modelo de competencias del profesorado, hay un total de 32 competencias, 8 competencias claves en las cuales cada una tiene 4 competencias específicas. Estas 8 competencias son: organizar situaciones de aprendizaje, evaluar el aprendizaje y la evaluación del alumno, implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje, facilitar la comunicación intercultural, desarrollarse profesionalmente en la institución, gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo, participar activamente en la institución, servirse de las TIC para desempeñar de su trabajo. En este video hablaremos de específicamente 3 de estas. Una de ellas, la de organizar situaciones de aprendizaje. Esta tiene como competencias específicas diagnosticar y atender las necesidades de los alumnos, promover el uso y la reflexión sobre la lengua, planificar secuencias didácticas y gestionar el aula. Esta competencia es básica, es la base de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que todo parte o se da de una buena planificación y es importante que los docentes de ELE miren primero detenidamente cuáles son los problemas que están teniendo los alumnos en el aspecto morfosintáctico o fonético en la lengua meta, para así planear secuencias didácticas que atiendan o mejoren estas necesidades. Por otro lado, esta competencia también tiene que ver con promover en los estudiantes el uso del español. Por eso es labor del docente gestionar el aula de tal manera que se generen intervenciones y reflexiones en este idioma. La segunda competencia, la de facilitar la comunicación intercultural, esta tiene como competencias específicas implicarse en el desarrollo de la propia competencia intercultural, adaptarse a las culturas del entorno, fomentar el diálogo intercultural, promover que el alumno desarrolle su competencia intercultural. Esta competencia es sumamente importante porque los docentes de ELE están precisamente enseñando un idioma totalmente diferente al materno y por esa razón los alumnos tendrán contacto con personas de diferentes culturas que hablan el español.
Entonces es labor del docente de L desarrollar la competencia intercultural en los alumnos desde un principio para que ellos logren comunicarse de manera efectiva, respetando siempre y entendiendo las creencias, tradiciones o punto de vista de los demás. Como última competencia, los docentes deberán servirse de las TIC para el desempeño de su trabajo. Este tiene como competencias específicas implicarse en el desarrollo de la propia competencia digital, desenvolverse en entornos digitales y con aplicaciones informáticas disponibles, aprovechar el potencial didáctico de las TIC y promover que el alumno se sirva de las TIC para su aprendizaje. Específicamente, los profesores de L deben hacer uso y estar al día con las TIC, porque como es una lengua extranjera, es necesario utilizar videos o audios en el idioma meta para que los estudiantes se puedan ir acostumbrando a los sonidos. También necesitarán ayudas visuales para mostrar a los estudiantes las diferentes culturas o situaciones que se le pueden presentar. Y además, como estamos en el auge de los dispositivos electrónicos, hacer uso de las TIC les llamará aún más la atención a los estudiantes y esto los motivará a aprender. Bueno, después de analizar todo lo anterior y antes de finalizar este video, recordemos que la clave para que haya una enseñanza de aprendizaje de L efectiva es importante que los profesores sean competentes, lo cual implica que el docente esté comprometido con la profesión en todo ámbito, ya bien sea el social, el profesional, el académico o el laboral. Esta profesión es muy completa, compleja y de pasión. El profesor deberá conocer específicamente todo lo relacionado a la gramática y fonética del idioma español para poder responder a las necesidades que tengan los estudiantes, aplicando así actividades para superar las dificultades o explicándoles de manera técnica a los estudiantes en lo que deben mejorar. También un docente de L competente es flexible, ya que es consciente de que en el aula puede pasar de todo y lo que uno tenía planeado lo mejor toca cambiarlo completamente. Y además un docente de L competente tiene buenas relaciones con sus alumnos, ya que él mismo está enseñando a los estudiantes a comunicarse e interactuar en otro idioma. Entonces es imprescindible que él también pueda interactuar con sus alumnos de manera efectiva y tranquila. Por último, recuerden que todos podemos ser profesores competentes de L, ya que no se nace siendo competentes, sino nos hacemos competentes. ¿Cómo? Teniendo interés, motivación, voluntad, esfuerzo y compromiso. También socializando, teniendo claro la identidad profesional y aceptando la responsabilidad como agente de cambios. Y por último, es clave aprender a través de la experiencia y reflexionar sobre la práctica, en interacción con otros y con la teoría para la mejora de la práctica. Si hacemos todo esto, seremos docentes competentes de L.